Las pruebas y las tentaciones son lo normal en la vida cristiana. Y es normal en la vida cristiana. Es decir, es imposible vivir una auténtica vida cristiana donde uno no sea probado. ¿Qué es una prueba? Una prueba es que se le enfermó el hijo y ya está a punto de morirse, que están a punto de echarlo del trabajo, que se le dañó el carro y no hay con qué arreglar. O sea, las pruebas son esas circunstancias difíciles que cuando ocurren nos llevan a dudar del amor de Dios. Uy, pero a mí, ¿por qué me pasa esta vaina? ¿Y por qué esto otro? ¿Y por qué le salió? Y a veces la mala maña de juzgar, y fulano, ¿por qué sí tiene y yo no? Y si el otro que no es cristiano. Esas son las pruebas, situaciones difíciles que nos llevan como a dudar del amor de Dios, y obviamente hay que aprenderlas a pasar adecuadamente y es pegándose a la palabra de Dios. Las tentaciones son algo similar, solo que en las tentaciones tenemos la opción de hacer lo incorrecto. Uy, como que tal cosa en el trabajo, un daño, no, yo miento, yo sí no va, pues no, olvídese a mí, yo no voy a perder el trabajo. O que tal otra cosa, no, no, yo eso no me lo voy a... Entonces las tentaciones tienen esa diferencia, son circunstancias donde por conservar o por ganar algo, ¿sí? Estamos entre, uy, ¿le hago caso a Dios o no le hago caso a Dios? ¿O confío? No, no, yo mejor hago trampita aquí, yo mejor tal cosa. Esas son las pruebas y las tentaciones. Son lo normal en la vida cristiana. Son indispensables para probar nuestro amor y nuestra confianza en Dios. Sin embargo, algunos no se han ubicado bien respecto de eso. Sí, las pruebas y las tentaciones las va a recibir usted toda su vida, hasta que llegue a la estatura de Jesucristo, o sea que toda la vida, ¿sí? Y algunos creen que no, que como yo sí soy cristiano, ¿por qué me está pasando esto? Antes, cuando no era cristiano, no me pasaban estas cosas. Sí, no, pues que antes no estaba siendo entrenado para aprender a confiar en Dios, ahora sí. O sea que hay que tener claridad en ese asunto, ¿sí? De que las pruebas y las tentaciones, sí, son indispensables en la vida cristiana. Algunos dicen, no, lo que pasa es que cuando comienzan a vivir esto, es que algún pecado horrible debo estar cometiendo y por eso me está pasando esto. Otros piensan algo peor. Uy, Dios no está funcionando como debiera. Ahora, ¿cuál es la verdad? La verdad es que las pruebas y las tentaciones sí vienen por causa de nuestro pecado, pero no por causa de un pecado de acción que usted esté cometiendo. O sea, no porque usted esté mintiendo o fornicando o robando, no, no. Las pruebas no vienen por esas acciones, las pruebas vienen por ese pecado latente que hay en el corazón. ¿A qué me estoy refiriendo? Tenemos una escala de valores diferente de la de Dios. Amamos con locura cosas que no debemos amar. No amamos a Dios como debiéramos. Y ese amor desmedido a esas cosas son un pecado latente. ¿Por qué? Porque si usted ama con locura las riquezas, el sexo, la comodidad, la familia, cuando esas cosas sean tocadas, ahí va a venir el riesgo de, como las ama más que a Dios, entonces aquí yo me aparto de Dios porque quiero conservar esto como a mí me parece. Entonces las pruebas sí vienen para eso, por ese pecado latente que hay en el corazón, y en la medida que pasamos adecuadamente las pruebas, nuestra fe va creciendo, nuestro amor en Dios va creciendo, nuestro amor a las cosas del mundo va disminuyendo, y eso es lo que se entiende como el crecimiento espiritual. Hasta que llegue el momento en que usted vea las cosas como son, con la escala de valores de Dios. Sí, entonces se dañó tal cosa, amén, no hay ningún problema. Tal cosa ocurrió, amén. Sí, de tal manera que su confianza en Dios le permita vivir gozoso. O sea que eso quiere decir, bueno, además de esto, es importante entender que como las pruebas y las tentaciones vienen para darnos crecimiento espiritual y darnos bendición, lo normal en la vida cristiana es que los cristianos estemos, ¿qué? Gozosos y muy gozosos y con sumo gozo. O sea, por ahí Juan Carlos me mandó un fulano ahí que estuvo en la cárcel y por ahí me visita. No, es que en la iglesia me dijeron que mi vida va a ser de tribulación y de angustia y de sufrimiento. Entonces aprovecha para pedirme plata, ¿no? Pero bueno, entonces yo le decía, no, la vida cristiana normal es una vida de gozo. Probados, tentados, pasamos con fe esas pruebas y esas tentaciones y aumenta cada vez más el gozo producto de la sanidad y de ser conscientes de que Dios está, ¿sí?, edificando nuestra vida.
O sea que la vida cristiana normal incluye pruebas, tentaciones y gozo, mucho gozo y sumo gozo. Es lo normal. Cuando no pasamos las pruebas y las tentaciones, ¿sí? Cuando caemos en pecado, ¿sí? De manera continua, vienen las disciplinas. Las disciplinas no son lo normal en la vida cristiana. Las disciplinas vienen por burros, por tercos, por idólatras, por rebeldes, por incrédulos, por mulas. ¿Sí? Entonces vienen las disciplinas y la Biblia dice que cuando somos disciplinados sí perdemos el gozo. O sea que si usted ve un cristiano por ahí que está reaburrido, el hombre sí está mal en su... Ahora, puede ser que alguien esté aburrido con las solas pruebas porque no ha entendido bien. Pero lo que sí es cierto es que en las pruebas y en las tentaciones podemos mantener el gozo, pero en las disciplinas Dios da tan duro, ¿sí? Que ahí no hay como... Sí, lo que dice es que después de que uno ha sido ejercitado producto de la disciplina, después de que de tanto garrote me enderezo, ¿sí? Entonces dice, bueno, viene el fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La Escritura habla de esto así, 1 de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Lo que le estoy diciendo, las pruebas son lo normal, no le extrañe que Dios lo pruebe, que Dios lo ponga en situaciones donde usted sea tentado a hacer lo incorrecto. Dice, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. O sea que no debemos sorprendernos, debemos alegrarnos para que cuando Él venga nos gocemos con una alegría grandísima. Y notemos que no está hablando de una prueba sencilla. Está hablando de una prueba que es complicada y es cuando usted hace lo correcto y por hacer lo correcto los incrédulos lo insultan, lo vituperan, tratan de agredirlo y de hacerle daño, porque eso es de lo que está hablando acá. No está hablando de que ellos están pecando y producto de su pecado Dios los tuvo que disciplinar, no, sino que están haciendo lo correcto y vino la gente, los incrédulos, a vituperarlos. Y entonces cuando le dice, pero bueno, gloria a Dios, eso muestra que el Espíritu de Dios sí está en usted y el problema es de ellos que están yendo contra Dios. Ahora, sin embargo, el amor de Dios es tan grande que también los incrédulos están metidos en su plan. Dios también tiene un programa para los incrédulos, de hecho dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿ya? Con nosotros, sus hijos, tiene el tratamiento que les he mencionado. ¿Qué pasa con los incrédulos? En primer lugar, los incrédulos son llamados así no porque no tengan fe. Eso es un error muy común. Son incrédulos porque tienen una enorme fe en ellos, en el mundo, en las cosas, en otros dioses y no en Jesucristo. Eso es lo que define la incredulidad. Una enorme fe en muchas cosas, pero no en Jesucristo. El plan de Dios con los incrédulos es, tristemente, a veces, la mayoría de las veces toca así, llevarlos a vivir situaciones muy difíciles, arrodillarlos, humillarlos de tal manera que ellos tengan que decir, uy, mejor dicho, si Dios no me ayuda estoy grave. O sea que el plan de Dios es también a través de tratamientos muy difíciles y dolorosos llevarlos a reconocer la realidad de Dios, llevarlos a creer en Él y como consecuencia de creer en Él, pues obviamente a obedecerle. Pero puede pasar con los incrédulos lo mismo que pasa a veces con los cristianos, que Dios lo disciplina y por más duro que le da, en lugar de aceptar la disciplina, pues se embrutece y sigue por el mal camino recibiendo más y más garrote. Igual puede pasar con el incrédulo, que Dios lo quebranta, le pasa situaciones muy difíciles y en lugar de reconocer que hay Dios, ¿qué es lo que hace? Se endurece más su corazón. Es decir, esos tratos programados por Dios para bendecirnos pueden volverse en nuestra maldición. Y eso es lo que estamos viendo en la historia que estamos revisando acerca de Faraón, cuando Dios le ordenó liberar al pueblo de Israel, y él, a pesar de unas plagas de dimensiones extraordinarias, pues el hombre andaba muy terco. Sin embargo, llega un momento donde Faraón
sí, con esta plaga de las ranas, que dice la escritura que las ranas se metieron en todos lados, dice en las artesas, o sea, en las ollas, en las camas, en todos lados había ranas. Fue tan tenaz la plaga de las ranas que Faraón decidió hacer la voluntad de Dios. Éxodo 8:8. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y la idea es que vayamos haciendo una relación. ¿Nos pasa a veces eso con Dios? Si Dios, si tú me das tal cosa. Yo recuerdo una señora con una depresión suicida, como 5 años sufriendo con eso. Había estado en una clínica en Nueva York, había pasado por un pastores, sacerdotes y mucho. Llegó a la casa como último recurso, donde el loco Sánchez, pero bueno. Y ella me decía: si Dios me sana de esta depresión, dedico mi vida al Señor. Una señora de muchísima plata. Lo increíble fue que después como de 3 sesiones, sí, por fin entendió el amor de Dios y esta mujer se sanó de esa depresión suicida, después de sufrirla como 5 años. Se sanó por completo. No volvió. Le está sirviendo quién sabe qué el Señor. Luego con el tiempo volvió con unos problemas ridículos, sí, pero que para ella eran gigantescos, sí, producto de que le hacemos promesas a Dios cuando la cosa está difícil, pero cuando el asunto se compone, ya no hacemos caso. Éxodo 8:15. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, las ranas se murieron, las recogieron, las botaron, dice: endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Cuando uno piensa en eso, dice, y a veces uno ve cristianos en situaciones difíciles que se alargan mucho. Y uno se pregunta, pero ¿por qué hay otros cristianos que fácilmente salen y en cambio hay otros que se quedan como atascados? Y pienso que una de las razones es que Dios conoce el corazón y le coloca a usted cierta presión para mantenerlo pegadito al Señor. Y Dios sabe que si la quita, ahí mismo usted vuelve y se enloquece. Entonces Dios, para proteger su vida espiritual, para mantenerlo, pues mantiene la presión. La semana pasada les decía eso: no ore por su suegra, que eso es lo que lo mantiene espiritual. Que Dios le dé larga vida. ¿Sí? Ore por ese marido, ¿sí? Que usted quiere cambiarlo por otro, ya que él no cambia. No, ese marido es el que hace que tú andes espiritual. Si Dios lo sacara de tu vida, a lo mejor, sí, o sea, hay circunstancias, hay sueños, hay cosas represadas y Dios las va a tener represadas para proteger nuestra vida espiritual el tiempo que sea necesario. Ahora, va a llegar el momento en que Dios quite la presión. Cuando Dios quite la presión, debemos entender que si Dios quitó esa presión, si Dios cambió esas circunstancias, si Dios sanó, si Dios hizo el milagro económico, en fin, lo que sea, cuando Dios hace eso es porque Él, conociendo nuestro corazón, sabe que podemos hacer su voluntad si queremos. O sea, no es que Dios quita la presión y usted se torció y Dios dice: ay, me equivoqué, quité la presión antes de tiempo. No, cuando Dios quita la presión es porque sabe que usted, si se pega a Él, puede hacer la voluntad de Dios. Solo que no siempre queremos, ¿sí? Quita la presión Dios y vemos que el asunto pues se compuso y volvemos a la misma. Y entonces de golpe usted vive una crisis económica muy severa, ¿sí? Muy severa, y cuando de golpe Dios levanta, ¿sí?, la crisis, usted comienza a mentir respecto al dinero, comienza a robar, comienza a hacer trampas, comienza a no pagar las cuentas. Sí, mientras estaba bien presionado del susto de que la cosa se dañara más, ahí le hacía caso a Dios. Cuando Dios levanta, entonces vuelve a lo mismo. A usted su mujer lo va a abandonar porque usted no la ama, no la trata como debiera, y cuando ella le dice que se va a largar, entonces usted milagrosamente se vuelve buen marido, sí, se vuelve placentero, cariñoso, deferente, está todo el tiempo allí. Cuando la mujer se calma, vuelve a la misma grosería, la misma necedad, hasta el maltrato. O es el marido el que le dice a la mujer: usted bruja rebelde, estoy harto de su rebeldía, me largo, y ella se vuelve obediente, pero mejor dicho cariñosa, eso lo atiende todo el tiempo, cuando quiera, como quiera. Y cuando el asunto se compone, otra vez le salen los cachos a esa bruja y comienza a ser rebelde y a manipular. O sea, Dios sabe cómo son las cosas. Mientras mantenga la presión es porque la necesitamos. Cuando la quita es porque Él sabe
que si nos pegamos a Él, podemos hacerlo. ¿Por qué digo esto? Es lo que dice la promesa. No hay ninguna tentación más allá de la que podamos soportar. Fiel es Dios que dará junto con la tentación la salida para que podamos salir adelante. Pues aquí ocurrió que Dios quitó la presión y Faraón, en lugar de mantenerse firme, dice Éxodo 8:15, pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón. ¿Qué hizo Dios? Pues continuó con su tratamiento, ¿sí? Continuó con su tratamiento, ¿sí? Y entonces viene otra plaga, Éxodo 8:16. Entonces Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. O sea, ranas. Yo detesto los zancudos. Yo cada vez que voy a abrir mi oficina miro si no hay un zancudo pegado en la puerta y si lo veo lo aplasto antes de abrir. Yo imagino piojos, sí, terrible. La gente que calveándose la cabeza, echándose baigón, no sé cómo era el cuento ahí. Pero lo cierto es que hubo una plaga terrible, terrible, terrible. En este caso Dios no le dice que le va a mandar piojos, simplemente le dice a Moisés, vaya, hágale. Y Moisés va y hace, como quien dice, Dios creo que sabía que ya Faraón sabía de qué se trataba el asunto. Y a veces pasa así en nuestra vida, ¿no? Uno ve que hay personas a las que Dios le dice, mira, si sigues por el mismo camino, te va a venir tribulación. A veces Dios anuncia a través de profecía, ¿sí? Y la persona sigue. Otras veces Dios no anuncia, ya la persona ha oído tantas veces. Mejor dicho, si usted está siendo tratado por Dios y no entiende por qué, no es porque Dios no le haya dicho, es porque usted se ha hecho el sordo y no ha querido reconocer. Porque Dios no puede ser tan burro de coger y, ¿qué tal uno coger a su niño pequeñito y darle garrote y que el niño no sepa por qué? ¿Se imagina el pánico que cogería un niño que es azotado y no sabe por qué? ¿Qué hizo? No sé, saludé a mi papá y me cascó. Ah, gravísimo. ¿Qué tal Dios así dándole uno garrote y sin saber por qué? No, uno sabe por qué, que se quiere hacer el loco. Algunos hasta lo reconocerán aquí, pero con la gente, no sé, quién sabe, maté un cura, no sé qué pasaría. Sí, de malas, pero no es cierto. Dios hace las cosas, sí, cuando nosotros podemos entender qué es lo que Él quiere hacer con nuestro corazón. En este caso, resulta que habíamos leído que los hechiceros, cada vez que Dios mandaba una plaga, ellos conseguían de la misma plaga. Eso no ayudaba mucho a la situación, pero eso era un veneno para el corazón de Faraón. Porque si el siervo de Dios me manda esta tribulación, pero mis magos pueden hacer lo mismo, pues uno. Esa respuesta de los magos hacía que, sí, la fe en Dios no funcionara. Ah, no, que oraron por mi hija y se sanó. Ah, no, sí, yo la mía la llevé de una bruja y también se sanó. Ah, no, qué maravilla. Sí, y era más o menos la función de los hechiceros, pero en esta ocasión los hechiceros no pudieron. Éxodo 8:18. Y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos, o sea que hicieron la misma maroma de Moisés, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, dedo de Dios es este. O sea que en lugar de hacer contrapeso, como venían haciendo, que dijeron esta vez los hechiceros, uy hermano, usted está metido en problemas, es con Dios. Sí, o sea, ellos mismos reconocieron que había un poder, sí, sobrenatural contra el cual, sí, el faraón y su pueblo se estaban enfrentando. Sin embargo, a pesar de eso, dice, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y es que a veces vivimos en algo que la Escritura llama ignorancia voluntaria. O sea, las cosas son muy claras, son claras para todos, pero para el cristiano que está recibiendo el trato, él no ve nada. Sí, los cristianos alrededor ven su vida y dicen, uy, Dios le está dando duro, pero él no ve nada. Sí, y más aún piensa que todo va muy bien. Sí, que las cosas van bien. Pues es una ignorancia voluntaria que nos lleva a insistir en nuestro pecado. Eso hace que Dios, pues, insista. Y en este caso, Dios hace algo todavía más claro
para que Faraón pueda entender que es Dios quien está tratando su vida, que no es que a veces vienen las crisis y es que la economía está muy mal, no, es que el ambiente está muy peligroso y le echamos la culpa a las cosas del mundo y no entendemos que a pesar de todas esas cosas, discúlpeme, Dios sigue siendo soberano. Y entonces en este caso lo que Dios hace es que con la siguiente plaga, Dios le dice, los que confían en mí, o sea, va a haber una diferencia en la siguiente plaga. Mi pueblo va a ser protegido y el pueblo de Egipto sí va a ser asolado. O sea que ya no es una plaga para todos, sino solo para el pueblo de Israel. O sea que es Dios proveyendo situaciones donde es clara la bendición para el que hace lo correcto y es claro el castigo para el que hace lo incorrecto. Éxodo 8:22. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo, redención entre mi pueblo y el tuyo. Esta palabra de entender que cuando Dios iba a mandar la plaga de las moscas y eximió a los judíos de que la recibieran, es porque Él ponía redención. ¿Qué quiere decir esto? Que los judíos igual de incrédulos también merecían recibir la plaga, pero la redención implica yo pago por ellos, sí, el castigo lo van a recibir, sí, los que no son mi pueblo, pero mi pueblo va a ser protegido. Dice, mañana os será esta señal, y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellos. Yo recuerdo cuando el testimonio de Armenia, sí, en una manzana se cayeron todas las casas menos 3. Y lo increíble es que en esas 3 casas vivían cristianos. Y a veces ve uno lo mismo, la economía está muy difícil, sí, pero los cristianos fieles van bien. Los infieles sí llevan del bulto. Sí, es Dios mostrando su favor para aquel que le cree y obviamente dando su disciplina para aquel que no le cree. Y eso fue lo que se vio en esta situación. ¿Sí? Además, otra bendición muy grande es que aun cuando las situaciones nos pegan a todos, las malas situaciones en los incrédulos los amargan y los resienten más contra Dios y contra la gente. Mientras que las malas situaciones a uno, cuando uno está pegado a Dios, le permiten a uno mantener el gozo y crecer espiritualmente. Por ahí alguien, Elizabeth, compartió un video de los cristianos ¿en dónde? ¿En Siria? Sí, uno ve ese video y dice, uy, Dios mío, aquí estamos, pero como pachás. Allá la mamá le dice a sus hijos, tranquilos, mijitos, en cualquier momento pueden llegar a matarnos, pero no importa, imagínense. Sí, o sea que son situaciones donde uno dice, está terrible la situación en Siria, pero Dios ha colocado gozo, fortaleza, santidad en los cristianos que hay por allá. Y ha venido un avivamiento muy grande producto de esta persecución. Bueno, Faraón ante esta situación tan complicada, le dice a Moisés que sí, que puede ofrecer sacrificios, le pide que ora por él para que quite las moscas y cuando quita las moscas, versículo 32, mas Faraón aún esta vez, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. A veces yo pienso, porque he tenido esa experiencia, a veces hay cristianos en la iglesia que nunca pelechan. Y uno como que no entiende por qué. ¿Sí? Y reciben y dicen que entienden, pero uno los ve años, 10 años en los mismos pecados o a veces peores. ¿Sí? Le hacen a uno pensar en Faraón, recibiendo mensajes de Dios, viendo las situaciones complicadas y no pelechan. Y pues la Escritura habla de que algunos son falsos creyentes, otros son creyentes carnales, que es un misterio, como un creyente carnal se atasca. Eso, Pablo dice, eso es muy difícil de explicar, porque cómo recibiendo tanto se puede quedar tan burro atascado en la misma cosa, pero sucede. Producto de esto, pues obviamente Dios manda otra plaga y nuevamente aclara que esta plaga no afectará al pueblo de Israel. Éxodo 9:7. Fue una plaga en la cual el ganado iba a morir. Y cuando murió el ganado, dice Éxodo 9:7, entonces Faraón envió, y aquí que del ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no los dejó ir.
O sea que igual de terco, a pesar de ver, ¿sí?, el favor de Dios para su pueblo y los duros tratos de él, Dios para con él. La Escritura, hablando de los incrédulos, dice, segunda de Pedro 3:3, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. O sea, gente que no cree en el regreso del Señor. Pero dice el verso 5, estos ignoran voluntariamente. Ignoran voluntariamente. ¿Qué es eso? Sí, sabe, pero no le da la gana procesarlo. O sea, sabe. Sí, dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. ¿Qué saben? Que Dios creó, que Dios tiene el control, pero lo ignoran. Y es lo que estamos viendo en Faraón. Es evidente que Dios tiene el control, pero lo ignora voluntariamente y se atreve a ir contra Dios. Ahora, sigue diciendo, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. O sea que los que se pierden por ignorancia voluntaria, lo cual quiere decir que pueden conocer la verdad de Dios porque el Espíritu Santo está dispuesto a revelar su verdad a quien la quiere recibir, pero en su ignorancia voluntaria pues se quedan ahí atascados. A veces uno se encuentra a la gente peleando contra Dios y a veces algunos lo manifiestan. Es que estoy bravo con Dios. Ustedes me escuchan decir siempre lo mismo. Le digo, ¿y quién ganará? ¿Usted o Dios? Y no hay nadie que le gane a Dios. Jamás nadie le ha ganado a Dios. El hombre cree que le ha ganado, pero al final se da cuenta de su terrible pérdida. ¿Quién podrá ganarle a Dios? ¿Podrá Faraón ganarle a Dios? Pues resulta que Dios no se cansa, no se fatiga, Dios insistirá. Y dice Éxodo 9:8, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a hacer polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá salpullido y úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Otra plaga, ¿sí? Úlceras y llagas por todos lados. Le hace uno pensar en el pobre Job. Los hechiceros que acudían al llamado del Faraón no pudieron ir, estaban rascándose por allá. Dice que producto de las llagas y las úlceras ni siquiera pudieron presentarse donde Faraón. Sí, y sin embargo, Faraón siguió endureciendo su corazón. Dios insistió, Éxodo 9:17, y le dice, ¿todavía te ensoberbeces contra mi pueblo para no dejarlos ir? He aquí que mañana a estas horas yo haré llover granizo muy pesado, el cual nunca hubo en Egipto desde el día que se fundó hasta ahora. Envía pues a recoger tu ganado y todo lo que tienes en el campo, porque todo hombre o animal que se halle en el campo y no sea recogido a casa, el granizo caerá sobre él y morirá. De los siervos de Faraón, el que tuvo temor de la palabra de Jehová, hizo huir sus criados y ganado a su casa. Mas el que no puso en su corazón la palabra de Jehová, dejó sus criados y sus ganados en el campo. O sea que aquí Dios le anuncia y le advierte. Dice, va a caer granizo, escóndase. Dice que algunos creyeron, otros no creyeron. Luego el granizo cayó mezclado con fuego y dice que destruyó absolutamente todo. ¿Sí? Viendo semejante devastación, uno lee y parece que Faraón está mejorando, porque vean lo que dice Éxodo 9:27. Entonces Faraón envió a llamar a Moisés y a Aarón y les dijo, he pecado esta vez. Uy, milagro, ya al menos reconoce que ha pecado. ¿Sí? He pecado esta vez. Jehová es justo.
O sea, no es como dice, no, yo no he pecado, lo que pasa es que Dios es malo y por eso no me da lo que necesito. No, no, he pecado esta vez, Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. Orad a Jehová para que cesen los truenos de Dios y el granizo y os dejaré ir y no detendréis más. O sea que parece estar mejorando, pero nuevamente cuando la plaga cesó, volvió a endurecer su corazón. Oiga, ¿hay alguno aquí como Faraón? Así de terco, de recibir por años garrote y todavía sigue así. Dios continúa y le dice que va a venir una plaga de langostas que cubrirán la tierra y se van a comer absolutamente todo lo que el granizo no destruyó. En esta ocasión los magos no dicen nada, pero el pueblo sí. ¿Cuál pueblo? El pueblo de Egipto. O sea, viendo que Faraón se negaba y que le venían semejantes tribulaciones, llegó un momento donde el pueblo dijo, oiga, ¿qué le pasa a este burro? Sí. Y entonces el pueblo, sus propios siervos le dicen, Éxodo 17, entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto ya está destruido? Oiga, ¿cómo puede ser la terquedad de un hombre? ¿Sí? Insistir en su mal camino, poner en riesgo su familia, su economía, su salud, todo re mal, todo el mundo ve que está mal y él insiste en porfiado luchar contra Dios para no hacer su voluntad. Y eso era lo que estaba viviendo Faraón. Y el pueblo ahí recibiendo garrote, a veces pasa así, toda la familia recibe garrote por el pecado del varón o de la mujer, y recibiendo garrote y todos viendo la situación y el otro terco como si todo estuviera muy bien. Y es que a veces pasa así, hay familias o hay personas que se acostumbran a vivir una pésima vida cristiana, a vivir de quebranto en quebranto, de disciplina en disciplina, y no ven su pecado. Y seguramente culparán a todo el mundo de su desgracia, y los que están alrededor que tienen una clara visión dicen, pero si es por no buscar a Dios que le pasan todas estas cosas. Y se acostumbran a un matrimonio de tercera categoría, unos hijos rebeldes, una economía que no glorifica a Dios, pero tercos en su pelea, sí, para no entregar su corazón a Dios. Ante estas palabras, cuando hasta el pueblo ya le dice, oiga, usted no está viendo que ya estamos destruidos, Faraón hace llamar a Moisés, acepta dejarlos ir, pero cuando Moisés le dice que van a ir todos con todo, él se echa para atrás. La petición inicial es, deja ir a mi pueblo 3 días de camino a ofrecer sacrificios a Jehová. Moisés no dijo, vamos a ofrecer sacrificios y volvemos. Sí, él dijo que iba a hacer eso, no dijo más. Obviamente la intención era volarse. Entonces cuando le dice Faraón, listo, vaya, él dice, sí, pero vamos a ir con los niños y con el ganado. Entonces Faraón dice, no, estos se me vuelan. Sí, yo los dejo ir a su cuentico, pero entonces se echó otra vez para atrás. Moisés no aceptó obediencia a medias. Obediencia a medias con Dios no funciona. Y entonces Moisés dijo, no, listo, entonces no. Y cómo no, sí, acuérdese, le anunció la plaga antes de mandarle la plaga. Sí, él dijo que sí, luego se echó para atrás, pues entonces vino la plaga. Éxodo 10:14. Y subió la langosta sobre la tierra de Egipto y se asentó en todo el país de Egipto, en tan gran cantidad como no la hubo antes ni la habrá después. Y cubrió la faz de todo el país y oscureció la tierra y consumió toda la hierba de la tierra y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en hierba del campo en toda la tierra de Egipto. O sea, uno imaginando, alguna vez vi una película donde una plaga de langostas acaba con un sembrado de maíz y uno dice, nubes que oscurecieron la tierra, eso quedó. Imagínese uno ver su tierra y ver nada verde porque todo se lo tragó la langosta. Ante esta situación tan terrible, dice el verso 16, entonces Faraón se apresuró. Antes lo mandaba a llamar esta vez y, oiga, corran por favor a llamar a Moisés y a Aarón. Y nuevamente su arrepentimiento, que uno no sabe si es de dientes para afuera o qué, porque dice, he pecado contra Jehová vuestro Dios y contra vosotros. Antes era solo contra Dios, aquí ya reconoció que eran siervos de Dios. He pecado contra Dios y contra ustedes, los emisarios de Dios. Mas os ruego ahora que perdonéis mi pecado solamente esta vez. Es la última vez que lo hago, que me perdone esta vez. ¿Sí? ¿Ha hablado usted así con Dios alguna vez? Es la última vez, Señor, no me volverás en esta.
y que oréis a Jehová vuestro Dios que quite de mí al menos esta plaga mortal. Bueno, ¿qué pasó? Cuando las langostas se fueron, volvió a su terquedad y no dejó ir al pueblo. Éxodo 10:21. Jehová dijo a Moisés, extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. O sea, imagínense la figura, ¿no? Que las tinieblas sean tan oscuras que uno toque la oscuridad. Dice, y extendió Moisés su mano hacia el cielo y hubo densas tinieblas sobre la tierra de Egipto por 3 días. Estas son las que algunos sacan del cuento que van a volver y que las velitas de la Virgen, no, yo acuérdese. Dice, ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días. Estaba tan oscuro que ni se levantaron, imagínense. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. O sea que nuevamente la calamidad solo para ellos y los hijos de Dios protegidos. Ante esta situación, nuevamente Faraón dice que le da permiso de ir, que pueden ir con los hijos, pero no con las vacas. O sea que una obediencia media es un poquito más larga y Moisés nuevamente dice, no, si no es con todo, no vamos. Y entonces no fueron. Y como no fueron, entonces Faraón se enfureció y amenazó de muerte a Moisés. Ya estaba más valiente. ¿Qué le pasó? Éxodo 10:28 dice, y le dijo Faraón, retírate de mí, guárdate de que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro morirás. O sea, si me lo vuelvo a encontrar, usted muere. Y Moisés respondió bien al dicho, no veré más tu rostro. Parecía ir mejorando al reconocer la autoridad, pero luego vuelve y endurece su corazón y hasta amenaza al siervo de Dios. Después de esto viene la última plaga, donde todos los primogénitos, o sea, el primer varón o la primera mujer, ¿sí?, los que rompen matriz, dice la Escritura, todos los primogénitos de los egipcios, de sus animales, de sus bestias, Dios anuncia que todos van a morir. También dice Dios que no le pasará lo mismo al pueblo de Israel, pero les manda a celebrar la Pascua. Tenían que escoger un corderito de 1 año, macho, sin defecto, que representa a Jesucristo, un cordero macho de 1 año, sin defecto, sin pecado. Llevárselo a su casa, vivir como 15 días con el corderito, o sea, encariñarse con él, y luego matarlo y comérselo sin dejar absolutamente nada. Sacando la sangre para pintar, ¿sí?, en la puerta, el dintel de la puerta. Y esa sangre, que representa la sangre de Jesucristo, los iba a proteger de la muerte cuando pasara el ángel de la muerte. Y efectivamente pasa el ángel de la muerte, dice Éxodo 12:29. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche y les dijo, salid de en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, e id servir a Jehová como habéis dicho. Uno lee como que, imagínense que esta noche se murieran en Cali todos los primogénitos y que amaneciera el lunes de fiesta y en cada familia hubiera un muerto. ¿Sí? ¿Se imagina el dolor tan grande? ¿Sí? Y la pregunta es, tremendo que el hombre sea tan duro en su corazón que obligue a Dios a tomar decisiones tan fuertes. Sí, de quitar cosas, de quitar hijos que no se pueden recuperar. Pero ¿producto de qué? Pues producto de la dureza de su corazón. Yo recuerdo, yo comencé la vida cristiana porque una chica me persiguió hasta que me alcanzó. Algunos dicen que tenía mal gusto, yo no sé. Y entonces yo entendí que tenía que ir a la iglesia para poder estar de novio con ella. Y como estaba tan simpática, pues claro, yo voy a la iglesia, yo me aguanto ese cuento. Hice un curso de adiestramiento, pero luego ella me echó. Yo, marihuanero, mechudo, de todo.
Y ella, una niña bien, de familia, muy acomodada, cristianos, con un grupo de oración en su casa. Pues obvio, me abrieron las puertas del grupo de oración porque les quedaba muy mal no recibirme. Pero cuando me novio con la hija, pues no les gustó. Nunca dijeron nada, pero a ella le hicieron presión hasta que ella me echó. Y cuando me echó, yo me iba a morir. Sí, yo estaba que me moría. Y fuimos al retiro al final del curso bíblico. Y una señora me ve todo aburrido y me dice, ¿y qué le pasó a la tortolita? No, la tortolita me echó, yo con una cara de tragedia. Y ella me dice toda sonriente, a mí me pasó algo similar. El ídolo era mi hija. Era tal mi amor por mi hija que yo no le hacía caso a Dios. Y Dios me la quitó. Y a través de eso entendí lo importante que era seguir a Dios. Y aquí voy para adelante. Yo escuchaba eso y dije, ups, a mí no me ha pasado es nada. Si esta señora me cuenta con qué frescura, mi ídolo era mi hija, no me dejaba caminar con Dios. Y Dios se la llevó. Y eso me llevó a caminar con Dios. Hace unos años escuché un testimonio similar de una viejita que su hijo de 22 años se enfermó de meningitis viral y en 24 horas se murió. O sea, de estar completamente sano, 24 horas se murió el muchacho. Ella habló conmigo y me dijo, después de la muerte de mi hijo, ¿cómo mejoró mi vida espiritual? Cuando mi hijo estaba vivo, yo me quejaba por el agua, por el frío, por el calor, por el polvo. Yo me quejaba por una cantidad de cosas ridículas y me amargaba la vida de la forma más tonta. Cuando pierdo a mi hijo de esa manera, entiendo que hay cosas muchísimo más valiosas. Y he aprendido a gozarme de la vida de una manera espectacular. Tremendo, ¿verdad? La señora murió hace como un año, inclusive cuando iba a morir, llamó a mi hermana y le dijo, vea, yo me voy a morir, entonces quiero que me arregle esto y esto y esto y esto. Y mi hermana le preguntó, ¿y usted está enferma de algo? Y dijo, no, pero el Señor me dijo que me va a morir. Y al mes se murió, efectivamente, y se organizó todo. Pero fue necesario eso para que aprendiera a caminar adecuadamente con Dios. No es necesario, diría yo, obligamos a Dios con nuestra dureza a que Dios haga cosas como estas. Y lo que uno se pregunta cuando ve la historia de Faraón, ¿quién ganó? ¿Faraón o Dios? Dios. ¿No hubiera sido mejor a la primera haberle hecho caso? A la primera debió decir, sí, listo, lléveselo, váyase. No, porfiado, perdiendo, haciendo que su pueblo pierda hasta que por fin la tragedia de las tragedias, y entonces le dijo, bueno, váyanse, y los dejó ir. No solo los dejaron ir, le regalaron riquezas, le pidieron que orara por ellas, pero luego pasó un tiempo y dice Éxodo 14:5, y fue dado aviso al rey de Egipto que el pueblo huía. Pues obvio, el pueblo se estaba volando. Y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo y dijeron, ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? O sea, volvieron y se embejucaron, y cómo así, y todo el pueblo y salieron a perseguirlos. Y perdieron la vida todos. Y perdieron la vida. ¿Sí? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Ahora, cuando Dios dice, Proverbios 23:26, dame, hijo mío, tu corazón y miren mis ojos, tus ojos por mis caminos. Si lo tomamos literal, es una acción que no se puede hacer. Entrégueme su corazón. O sea, ahora es una brecha aquí y coja el corazón y no, ni siquiera pidiéndole algo, no, oiga, sáqueme el corazón y lléveselo al Señor, eso es algo imposible. Pero pienso que Dios usa esta figura porque entregar el corazón es perder la vida para mí, para comenzar a vivir para Dios. Entregar el corazón es en realidad entregarle a Dios lo que soy, lo que tengo y lo que hago. Señor, ya no voy a vivir para mí, voy a hacer las cosas como tú quieres que sean hechas. El problema es que esta petición a algunos les suena muy difícil. ¿Por qué? Por la incredulidad tan grande acerca del amor de Dios. Y claro, como no creen que Dios sea tan bueno como dice ser, tienen reservas, quieren proteger su vida. Sin embargo, la vida vivida sin confiar en Dios puede llegar a extremos tan tenaces que la gente, aunque no le quiere entregar su vida a Dios, sí quiere morirse. Y uno dice, pero ¿dónde está el negocio? Sí, tenemos por ejemplo lo que vivió Job. Dice así Job 7:1.
¿No es acaso brega la vida del hombre sobre la tierra? ¿Qué comienza diciendo? Oiga, la vida es... Y eso es lo que mucha gente dice. Hay gente increíble a que uno le pregunta acerca de la vida y dice, no, pues la vida es jodida, la vida es, sube usted un rato y luego lo arrastran otro rato y toda la vida es así de golpe en golpe, de garrote en garrote. Toda la vida es así para el incrédulo. Para nosotros dice que es de gloria en gloria, yendo creciendo cuando somos obedientes a Dios. Dice, así he recibido meses de calamidad y noches de trabajo me dieron por cuenta. Mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo. Mi piel hendida y abominable, y mis días fueron más veloces que la lanzadera del tejedor. Y fenecieron sin esperanza. Acuérdate que mi vida es un soplo, le dice Dios, y que mis ojos no volverán a ver el bien. Los ojos de los que me ven no me verán más. Fijarás en mí tus ojos y dejaré de ser. Como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol no subirá. No volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. ¿Soy yo el mar o un monstruo marino para que me pongas guarda? Cuando digo me consolará mi lecho, mi cama atenuará mis quejas, entonces me asustas con sueños y me aterras con visiones. Y así mi alma tuvo por mejor la estrangulación y quiso la muerte más que mis huesos. Abomino de mi vida, no he de vivir para siempre. Déjame, pues, porque mis días son vanidad. Está tan aburrido, tan aburrido, tan aburrido que le está diciendo a Dios, vea Dios, máteme. Sí, ya no me sostenga más, déjeme morir de una vez, que no quiero vivir más. Después de tenerlo absolutamente todo, pues este hombre se encontraba en la más grande ruina, desolación y enfermedad. Solo le quedó una mujer bien burra que le decía, maldiga a Dios y muérase, y mucho grave. Sin embargo, siempre a través de los tiempos encontramos personas que producto de la desesperación, pues han deseado morir. ¿Cuánta gente no se ha suicidado? Sí, en un tema anterior les decía que los suicidios el cambio de género es un 40%. Es altísimo contra un 4 y un 3% de suicidios en la población normal. O sea, es gente que se va por un camino lejos del de Dios y termina viviendo una vida espantosa y termina suicidándose. Y entonces lo que uno dice es, pero si Dios le dice, entrégame tu vida, ¿no será mejor entregarle la vida a Dios que vivirla por una causa que lleva a la destrucción y a la muerte? Pues claro. ¿Y por qué la gente no toma esa decisión? Por el poderoso engaño, ¿sí?, de Satanás en sus mentes, que les hace pensar que desobedeciendo a Dios su vida va a ser mejor. Ahora, no solo las enfermedades pueden llegar a llevar a una persona a desear la muerte, también hay en las enfermedades del alma. Eclesiastés 7:26 dice, y he hallado, ojo, y he hallado más amarga que la muerte, que a la mujer cuyo corazón es lazos y redes y sus manos ligaduras. O sea, esa mujer que quiere controlar al marido, que lo manipula, que está encima de él, dice, eso es más amargo que no morirse, que tener una mujer de esas, una mujer rebelde, controladora, que está ahí encima. Sí, es algo terrible. El pasaje continúa diciendo, el pecador quedará en ella presa. El que agrada a Dios podrá mantener el control de su hogar, pero el que no agrada a Dios, el que no confía en Dios, la mujer lo coge y le da 3 vueltas y terrible. Y entonces el hombre termina sintiéndose pues un objeto en la casa y la de la calle, que puede ser 10 veces, o sea, puede ser hasta horrible, pero le echa flores, mientras que en la casa solo lo regañan. O sea, una cantidad de males vienen producto de eso, ¿sí? Y eso también lleva a la muerte, penas de amor, no ser comprendido, la traición, el abandono. Uno ve los noticieros, ¿la mató quién? El fulano que vivía con ella. ¿Por qué? Porque le dijo que se separaba, fue y la mató y asesinó a los hijos. Y estamos viendo ese tipo de cosas. La gente vive por causas perdidas y termina perdiendo la vida, y el ofrecimiento de Dios nada que ver para su vida. O sea, es evidente la opresión satánica de una persona que no quiere entregarle su corazón a Dios. ¿Por qué? Porque sí son capaces de entregar su corazón a causas que no sirven para nada, que lo llevan a perder absolutamente todo, que hacen muchísimo daño. Cuando un terrorista se sacrifica con una bomba diciendo que es por amor a Dios, a su pueblo,
Sí, ajá. Uno dice, pero qué loco, o sea, es una cosa absurda, pero llegan a hacerlo. Y digamos, cuando pensamos en las guerras, ¿quiénes son los ganadores de una guerra? En la guerra no hay ganadores. Vamos a ver qué tal está en la historia. ¿Sabe cuántos muertos hubo en la Primera Guerra Mundial? Calculen. ¿Cuántos muertos hubo en la Primera Guerra Mundial? ¿Cuántos? ¿12 qué? No, 10. En la Primera Guerra Mundial fueron 10 millones de personas. En la Segunda, gracias a la tecnología y a la mejoría de las armas, fueron 62 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Rusia puso 27 millones, China 12 millones, Alemania, que la comenzó, puso 7 millones. Se calcula que han muerto más de 100 millones de personas en las guerras. ¿Defendiendo qué? A un fulano que se agarró con otro fulano. Como cuando Colombia estaba peleando con Ecuador y los presidentes y todos, que vamos a entrar en guerra porque esos dos no se pueden soportar. Y las guerras han traído 100 millones de muertos por causas inútiles. Pero no solo las guerras. Los países comunistas, cuando los líderes comunistas han llegado al poder para implantar el comunismo, adivine cuántos muertos ha traído ese. O sea, no es guerra, es represión como en Venezuela. Calculen cuántos muertos ha traído el comunismo tratando de implantar su comunismo. 100 millones de muertos. En China, en 2 temporadas, asesinaron a 65 millones de personas. Todo el que no estaba de acuerdo con el ideal del comunismo lo asesinaban. La Unión Soviética, 20 millones, Camboya, 2 millones, Corea del Norte, 1.700.000, África, 1,5 millones, Afganistán, 1 millón de personas. Los peores asesinos de la humanidad por causas perdidas, Mao Zedong, 65 millones. 70 millones de muertos se le culpan a Mao Zedong. El otro que fue terrible fue Stalin, 50 millones de muertos. Dicen ahora que fueron menos, están haciendo cálculos. O sea que Hitler era el pequeñito, solo 22 millones de muertos. ¿Y todo por qué? Por causas perdidas, por vivir lejos de la voluntad de Dios, por no entregar su corazón a Dios. Y suena ridículo. Ahora, el ofrecimiento de Dios es que no es necesario vivir por una causa perdida para terminar muerto por nada, sino que podemos invertir nuestra vida en Cristo gracias a que Él murió por nosotros. Y lo que Él quiere que pensemos es, si Jesús murió por ti cuando eras enemigo de Él, ¿qué hará por ti si tú le crees ahora? Y obviamente 2 dedos de frente dicen, no, si cuando era enemigo fue capaz de disponerse a morir por mí para salvarme, ¿sí? ¿Qué hará por mí si yo realmente le creo? Dice Romanos 5, 9 y 10, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. O sea que en primer lugar seremos librados de la condenación. Dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea que el plan de Dios no es solo nos perdona y no iremos al infierno, sino que Él insiste en que continúa salvándonos por su vida. Una cosa es ser perdonado, no ser condenado, tener seguridad de salvación, y otra cosa es ser librado de la esclavitud que hace que los hombres desperdicien su vida, ¿sí?, de una manera inútil. El libro de Eclesiastés es un testimonio espectacular de un hombre que lo tuvo absolutamente todo y dice: la vida es una basura. ¿Sí? No hay nadie que quede satisfecho viviendo su vida si no lo hace de acuerdo a la voluntad de Dios. No hay nadie, dice, nadie, y él que lo tuvo absolutamente todo. O sea que eso debería ponernos en perspectiva, dedicar mi vida a esto. Ahora, no se trata de no hacer lo que estamos haciendo, no se trata de ya no más en la empresa, no más trabajo, no más familia, no. Se trata de hacer las cosas entendiendo que esas cosas solo son medios, métodos, herramientas para formar en nosotros la imagen de Jesucristo. La clave es, Jesús advirtió, Mateo 6:19, no os hagáis tesoros en la tierra. Imagínense, por hacer tesoros en la tierra, enemistarse contra Dios. ¿Qué puede ser eso un buen negocio? Dice, donde la polilla y el horrín corrompe, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo,
donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde los ladrones no minan ni hurten. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. Dame, hijo mío, tu corazón, dice Dios. ¿Dónde está tu corazón? Que es igual a preguntar, ¿qué es lo más valioso que hay para ti en la vida? Y a veces lo más valioso no es lo que reconocemos como más valioso, sino a lo que le dedicamos más tiempo, energía, más amor, lo que más nos hace sufrir o gozar. ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Qué es aquello que no nos deja vivir genuinamente para Dios? ¿Qué amas tanto que por obtenerlo eres capaz de pecar? Y si colocas eso que tanto amas a un lado de la balanza y al otro lado Jesucristo muriendo en la cruz, ¿qué crees que pueda traer más beneficio? Y la Escritura dice, no, nada puede traer más beneficio que el amor de Dios. El Señor insiste, Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. O sea que nos ofrece el reino, la oportunidad de hacer tesoros, pero advierte, ¿dónde está su tesoro? ¿Dónde está su corazón? Hay pasajes que al leerlos suenan duros por no entender el verdadero significado. Por ejemplo esto, San Juan 12:24. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Le gustaría a usted estar frente a la presencia de Dios y Dios honrándolo a usted? Porque dejó su vida que no valía nada y comenzó a vivir para Él. Cuando yo hablo de esto me acuerdo de que en un teatro en Bogotá hace 40 años, 2.000 personas estaban ahí en una reunión de una iglesia y dijeron, ¿quiénes quieren servir a Dios como pastores de tiempo completo? Y pasamos 20 de los 2.000 que habían ahí. Entonces, claro, nos pusieron las manos, oraron por nosotros, no sé qué, y cuando yo bajé, pero sí, mejor dicho, yo me dispuse a servir. Y cuando me senté en la silla, obviamente, Dios me decía, muy orgulloso de entregarme tu vida. ¿Sabes qué? Quédate con tu vida. Y yo evaluaba mi vida y decía, no, Señor, yo no quiero mi vida. Sí, mi vida es horrible. Sí, yo he hecho esto, yo he dañado, yo tal cosa, es que yo tampoco la quiero, Señor. Y era como yo dije, entonces no te sientas orgulloso de entregarme tu vida. No saques pecho por entregarme tu vida. Tú me estás entregando una porquería de vida. Y cuando tú me entregas mi vida, esa es la petición más ambiciosa que tú estás haciendo. Tú no estás perdiendo nada, estás pidiéndolo todo. Y eso es en esencia entregarle la vida a Dios. Si usted le entrega su vida a Dios, usted no pierde nada, nada de valor. Y obtiene la oportunidad de hacer tesoros en el cielo, de servir al Señor y de ser honrado por Él. No puede haber mejor negocio, solo que puede haber tanta dureza en el corazón, y la dureza en el corazón tiene que ver con una manera absurda de pensar, con unos pensamientos absurdos, con una escala de valores absurda, que lo lleva a usted a vivir de manera diferente. Pero lo sensato es entregarle nuestro corazón a Dios. Tal vez la pregunta final pueda ser, ¿qué necesita hacer Dios en tu corazón de faraón? Si es que todavía no estás dispuesto a vivir para Él. ¿Acaso los milagros que ha hecho o las tribulaciones que ha mandado no son suficientes? ¿Acaso será necesario obligarlo a insistir? Pienso que no. Pienso que todos podemos desde este momento decirle, Dios mío, mi vida la quiero vivir para ti. Vamos a orar.